Hola a todos y bienvenidos a Biología de Tranquis. Hacía bastante tiempo que no salía uno de estos episodios, ¿verdad? Espero que hayáis estado bien. Yo me encuentro ya un poco más descansado, con más tiempo libre. Así que vamos a ver si puedo empezar a revivir el programa, aunque sea de a poquitos. Hoy vamos a hablar de un tema que me quedó pendiente antes de la pausa y que es muy interesante: la transferencia horizontal de genes. La visión más extendida del genoma, la que aprendemos en el instituto, y la que se maneja de forma más popular, es la de una información personal e inmutable. Nuestros genes son algo muy individual. Son únicamente nuestros, a no ser que tengamos un mellizo. Por eso es posible identificar a un criminal si ha dejado alguna muestra en el escenario del crimen. Tampoco cambian a lo largo de la vida. Puede que algunas de nuestras células muten, sí, pero a no ser que eso desemboque en un cáncer, a nosotros no nos afecta demasiado. Desde luego no vamos a desarrollar capacidades nuevas como en las películas. Aunque una araña nos muerda y nos pase material genético, nuestro cuerpo no va a asimilar esos genes y a cambiar de acuerdo a la nueva información. No, eso es absurdo. La única forma en la que los genes pueden transmitirse es de forma vertical. Es decir, un organismo los pasa a su descendencia cuando se reproduce. Si esta reproducción es asexual, los pasará todos, y si es sexual, solo la mitad. Los genes de la siguiente generación, entonces, serán exclusivamente los heredados de sus padres, y una vez heredados, dejando aparte alguna que otra mutación rara, seguirán sin cambiar hasta que de nuevo se transmitan a la siguiente generación. Esto hace posible, por ejemplo, echar un vistazo a los genes de un niño y determinar la probabilidad de que un señor dado sea su padre. Esta transferencia vertical de genes es un concepto muy importante para la biología, sobre todo para la biología evolutiva. Es lo que define un linaje de animales en el que los padres van pasando sus genes, y por tanto sus características, a sus descendientes. Estos linajes se extienden a través del tiempo como el tallo de una planta que crece, acumulando mutaciones, pero muy despacio. Cuando parte de los organismos que forman el linaje quedan aislados reproductivamente, su linaje comienza a seguir un camino distinto, mutar por su lado y a diferenciarse del linaje original. Ambos siguen evolucionando, pero por separado, como una rama que se divide en dos. Este proceso de mutación y diferenciación de linajes es el eje vertebrador de la evolución, y el que da lugar a la visión de la vida como una especie de árbol que tiene, en la parte más baja de su tronco, a los primerísimos organismos vivos. Este árbol, a lo largo del tiempo, iría echando ramas que a su vez se dividirían y dividirían, hasta dar lugar a todos los organismos actuales. Si esta visión del árbol de la vida es acertada, entonces las diferencias entre los genomas de los distintos organismos deberían seguir un orden. Los genes de cada grupo han ido mutando poco a poco, así que si comparamos un gen compartido por varios grupos de organismos, podemos asumir que ese gen será más parecido entre los grupos que hayan divergido hace menos tiempo. Mientras que al comparar el mismo gen entre dos organismos que se separaron hace más años, encontraremos más diferencias. Pongamos que elegimos un gen que tengan en común todos los animales, y secuenciamos la copia que tiene un humano, un chimpancé, un pájaro y un cangrejo. Si los comparamos entre ellos, podemos hacer un diagrama que explique sus diferencias, parecido a un árbol. Empezaremos por un tallo común a todos estos grupos. De él sacaremos una rama correspondiente al cangrejo, cuyo gen será bastante distinto a los de los demás grupos. El resto de líneas evolutivas seguirían por el tallo un tiempo, pero más adelante tendríamos que sacar una rama correspondiente al pájaro. Finalmente, y después de transcurrir juntos en el mismo tallo durante mucho tiempo, el humano y el chimpancé se irían cada uno por su propia rama. De esta forma, los genes son la clave para reconstruir la historia de todos los organismos sobre la Tierra, para entender el gran árbol de la vida. Pero claro, eso es suponiendo que nuestra visión de la vida como árbol sea correcta, y quizás sea demasiado suponer. Veréis, el caso es que el árbol de la vida, además de ser una metáfora bonita, es bastante aplicable cuando nos fijamos en animales y plantas, que son los grupos en los que se fijaban los naturalistas y los modelos de estudio que se usaron durante mucho tiempo.
que si guisantes, que si moscas y esas cosas. Pero todo se pone un poco más extraño cuando nos ponemos a estudiar a organismos más pequeños. Cosas como bacterias, como arqueas o incluso células con núcleo unicelulares. Una vez se empezaron a secuenciar genomas de este tipo de organismos y a estudiarlos con detenimiento, se vio claramente que eran un poco rebeldes y que no seguían las mismas reglas que nosotros, la gente decente. Cuando tenemos un árbol de la vida con transmisión de genes vertical, lo que suponemos es que da igual el gen que elijamos, el árbol resultante va a ser parecido, y que si elegimos más de un gen, los dos van más o menos a coincidir en lo que nos dicen. Siguiendo el ejemplo anterior, si esta vez elegimos 2 genes de un humano, un chimpancé, un pájaro y un cangrejo, ambos genes serán más parecidos entre el humano y el chimpancé que entre el humano y el cangrejo. Y serán más parecidos entre el chimpancé y el pájaro que entre el pájaro y el cangrejo. No todos los genes mutan a la misma velocidad, así que los árboles no serían exactamente iguales en lo que respecta a las fechas estimadas de divergencia, pero deberían al menos coincidir en el patrón general, en decirnos quién se parece a quién. Esto no es lo que pasa en el caso de las células sin núcleo, en bacterias o en arqueas. A medida que más y más genomas de estos organismos se fueron estudiando, se vio que comparar distintos genes entre varios grupos daba como resultado árboles completamente diferentes. Cada uno de estos organismos contenía genes con historias evolutivas muy distintas entre ellos. Además, a veces miembros muy cercanos del mismo grupo tenían muchos más genes diferentes entre ellos de lo que sería esperable. Como si de repente mirásemos un chimpancé y tuviese unos cuantos genes que se parecen más a los de una estrella de mar o a los de un cangrejo que a los de un ser humano. Esto no tiene mucho sentido que ocurra mediante los mecanismos de herencia de genes vertical y diferenciación progresiva que os comentaba antes. La conclusión, entonces, es que estos organismos estaban pasando genes los unos a los otros, no a través de las generaciones, sino entre miembros de la misma generación. Como si vosotros os intercambiaseis genes con vuestros compañeros de clase o con un pájaro que pasa por ahí como si fuesen cromos, además de heredarlos de vuestros padres como es normal. A este flujo alternativo de genes se lo conoce como transferencia de genes lateral u horizontal. Este tipo de fenómeno ya se había observado antes. En 1928, un señor llamado Griffith, y un poco más simpático que algún tocayo suyo, estaba estudiando al Streptococcus pneumoniae, una bacteria que infectaba los pulmones causando neumonía. Resulta que esta bacteria tiene 2 cepas, 2 subtipos. Uno de ellos tiene una superficie aparentemente rugosa al mirarlo al microscopio, mientras que otro tiene una pinta más lísita. Resulta además que estas diferencias no son solo cosméticas. Cuando Griffith inyectaba la cepa rugosa en los ratones se enfadaban un poco, pero no les pasaba nada demasiado grave. Sin embargo, si les inyectaba la cepa lisa, la bacteria era capaz de superar el sistema inmunitario de los ratones y los mataba. Pero Griffith le dio una vuelta de tuerca a esto. Primero trató muestras de las bacterias lisas infecciosas con calor, matándolas, y se las inyectó a los ratones. Por supuesto, al estar muertas las bacterias, los ratones sobrevivieron sin problema. Luego hizo lo mismo, pero mezcló a las bacterias lisas infecciosas muertas con bacterias rugosas no infecciosas, y los ratones murieron. Así que las bacterias rugosas no matan a los ratones. Las bacterias infecciosas muertas no matan a los ratones, pero la mezcla de las dos sí. ¿Cómo puede ser? La conclusión de Griffith fue que debía haber un agente transformador, entre comillas, en las bacterias muertas, que de alguna forma era capaz de afectar a las bacterias inofensivas vivas y convertirlas en bacterias letales. Usando un experimento más sofisticado en cultivos de estas mismas bacterias, otros investigadores llamados Avery y MacLeod demostraron que este agente transformador es el ADN. La explicación de todo esto es que las bacterias lisas infecciosas parecen lisas al microscopio porque tienen una cápsula que las protege frente al sistema inmunitario de los ratones. Las rugosas, en cambio, no tienen esta cápsula y son rápidamente destruidas. Sin embargo, cuando se mata a las bacterias infecciosas antes de inyectarlas, el ADN escapa de su interior y se queda flotando en la muestra. Cuando añadimos las bacterias no infecciosas a la muestra, estas son capaces de absorber el ADN suelto del ambiente e incluso de utilizarlo.
Lo que estaba pasando entonces es que algunas de las bacterias rugosas no infecciosas absorbían los genes que contenían la información para fabricar esta armadura lisa, que hacía tan efectiva la cepa infecciosa. A este proceso se lo llama transformación, y es el mecanismo de transferencia horizontal de genes más simple. Pero no es el único. Otro mecanismo común es el de la transducción, que es un poco más complicado. La transducción está mediada por virus especializados en atacar bacterias, conocidos como bacteriófagos. La forma de dispersión de los bacteriófagos es una partícula con una forma de nave espacial muy distintiva. Os dejaré una foto en la descripción. La partícula consta de una cabeza abultada y poliédrica y un tubo largo y rígido, al final del cual hay una extensión con forma de púa o estilete, rodeada de una serie de extensiones más finas que parecen patitas. El bacteriófago usa estas patitas para pegarse a la cubierta exterior de una bacteria, y usa el estilete para inyectar la valiosa carga de ADN y proteínas. Una vez los componentes internos del bacteriófago están dentro de la bacteria, hacen lo que hacen otros virus. Como si fuese un pirata molecular, el bacteriófago captura la maquinaria de replicación de ADN y la de fabricación de proteínas de la bacteria para crear copias de sí mismo. El ADN y proteínas internas del fago son fabricadas junto con las famosas partículas en forma de nave, y las partes internas son empaquetadas en las cabezas de los virus recién creados. Este proceso se repite muchas veces hasta que la bacteria muere ante la infección, desintegrándose y liberando las partículas víricas que saldrán flotando en busca de nuevas víctimas. Algunas veces este proceso ocurre al instante. Otras, el ADN del virus se integra en el de la bacteria y se queda durmiente durante una temporada, incluso replicándose con la propia célula, hasta que un día, por factores externos, puede activarse de nuevo y comenzar a fabricar nuevos virus como loco. En cualquier caso, el resultado es el mismo: una bacteria muerta tarde o temprano y un montón de bacteriófagos nuevos. El caso es que al crearse todas estas copias nuevas del virus, es muy frecuente que ocurran errores en el empaquetamiento. Muchas veces un trozo de ADN de la bacteria es empaquetado dentro de la cabeza de uno de los virus nuevos. Cuando este bacteriófago nuevo encuentra otra bacteria y, de nuevo, inyecta el material genético del virus en ella, esos genes de su anterior víctima serán inyectados con él. Y quizá os preguntéis cómo puede esto contribuir a la diversidad genética de la víctima si el bacteriófago está a punto de matarla. Al menos yo me lo preguntaba. La respuesta es que normalmente las transducciones con éxito ocurren con este tipo de virus que mencionamos, que se integran en el genoma sin matar a la célula inmediatamente. También puede ser que al empaquetar el genoma en este nuevo virus, el ADN adicional de la bacteria que se metió en la cabeza sustituyese algunos genes vitales del bacteriófago, en cuyo caso el virus nuevo fabricado que lleva este trocito de ADN no sería completamente funcional. Llegaría e inyectaría su material genético, pero no podría replicarse. O quizá simplemente, que a veces pasa, la bacteria fue infectada por un virus competente, pero se defendió con éxito de él. Otro método muy típico de transferencia horizontal de genes es la conjugación. Los protagonistas de este proceso son unos pequeños elementos genéticos llamados plásmidos. Veréis, el caso es que el genoma de las células sin núcleo suele estar organizado en una única estructura. Esta estructura, o cromosoma, en el que los genes están encadenados uno detrás de otro, anda flotando libremente en el espacio interior de la célula, sin núcleo que lo proteja. De ahí el nombre de células sin núcleo, o procariotas, que se les da a las bacterias y arqueas. Pero no todo el ADN de los procariotas está concentrado siempre en este cromosoma. A veces también podemos encontrar flotando dentro de la célula una especie de mini cromosomas circulares, capaces de replicarse independientemente del cromosoma principal. A estos elementos genéticos se los conoce como plásmidos. Los plásmidos son todo un tema, porque además de los componentes necesarios para conectarse a la maquinaria de replicación de la célula, suelen contener unos cuantos genes de varios tipos. Algunos de estos son muy problemáticos para nosotros, porque las proteínas que codifican confieren a su portador resistencia a ciertos antibióticos. Peor todavía, algunos plásmidos además contienen una serie de genes que dan a la bacteria que los posea la capacidad de conectarse con otras bacterias mediante poros en la membrana o mediante tubos y pasarles ese mismo plásmido.
El más conocido es el plásmido F, que permite a la bacteria que lo tiene fabricar un tubito que se conecta con una bacteria cercana, como si fuese un arpón. Luego le pasa una copia del plásmido a través del tubito, y con él, por supuesto, los genes que permiten fabricar el propio tubito. Esto quiere decir que la bacteria receptora ahora es capaz de pasar el plásmido a otras bacterias, y estas a otras. Como os podéis imaginar, esto es un problemón para nosotros, para la bacteria no, si ese plásmido contiene genes de resistencia a antibióticos. Básicamente lo que estaría ocurriendo es que las bacterias de una población se estarían pasando entre ellas manuales de bolsillo que les enseñan a combatirnos, y animando a las que los reciben a pasarles esta nueva información a otras. Hay otros tipos de mecanismos de transferencia horizontal genética en procariotas, pero tampoco quiero aburriros con demasiados detalles. Creo que lo principal es ser consciente de que ocurre, y de que ocurre con frecuencia. Como os comentaba al principio, aunque algunos de estos mecanismos ya eran conocidos, se pensaba que su impacto en la evolución de los procariotas era relativamente pequeño. Solo cuando empezamos a secuenciar grandes cantidades de genomas de organismos procariotas, nos dimos cuenta de que esto no era pequeño en absoluto. La transferencia lateral de genes es algo tan común, y tiene tanto impacto en la evolución y diversificación de los procariotas, que nos ha forzado a reformular cómo entendemos el genoma de estos organismos. El caso es que debido a la frecuencia e importancia de esta transferencia lateral de genes en procariotas, es difícil asignar un conjunto de genes fijos a una especie. Ojo, porque hablamos de genes, no de variantes. En la casi absoluta totalidad de los casos, los seres humanos tenemos el mismo conjunto de genes, pero el gen que codifica el color de los ojos, por ejemplo, puede ser diferente en dos personas con ojos marrones y azules. Estas son distintas variantes o alelos del mismo gen, pero son el mismo gen. No, aquí estamos hablando de otra cosa. Es como si hubiese seres humanos que tuviesen un gen de más que les diese astas de ciervo, por ejemplo, mientras que otros no tuviesen ese gen, pero tuviesen otro que les diese la capacidad de digerir cartón. Así dicho, nos parece una locura, algo de ciencia ficción completamente, pero, salvando las distancias, así funcionan las bacterias. Tomemos un ejemplo típico, la bacteria Escherichia coli, o E. coli para los amigos, que vive en nuestro sistema digestivo. Si examinamos todos los genomas de E. coli que tenemos catalogados, veremos que existen distintos tipos, o cepas, que tienen conjuntos de genes bastante diferentes. Si contamos todos los genes que aparecen en todas o casi todas las cepas, digamos los genes básicos, esenciales, que permiten que la bacteria funcione correctamente, si contásemos todos estos genes, el resultado nos daría más o menos 3000. A esto lo llamamos genoma central. Por otro lado, si contamos todos los genes que aparecen en una o más cepas de E. coli, pero no en todas, el número asciende a 90.000, y seguro que con el tiempo iremos encontrando más. A este conjunto de genes, opcionales por llamarlos de alguna forma, se los conoce como genoma periférico, y al conjunto de los genomas central y periférico se lo denomina pangenoma. Esta abundante transferencia horizontal de genes en procariotas nos da una perspectiva diferente del material genético, como contraste con la visión clásica de unos planes de construcción fijos que cambian de espacio y raramente y que definen al organismo. Tenemos el pangenoma, el ADN como caja de herramientas, como trocitos de código intercambiables que permiten a los organismos adaptarse y diversificarse rápidamente. Mucho más rápidamente, al menos, que mediante los métodos habituales de mutación y selección. La transferencia horizontal de genes ocurre mucho más frecuente entre organismos con relaciones evolutivas cercanas, por ejemplo la misma especie, en el caso de E. coli. Sin embargo, también ocurre entre organismos más distantes evolutivamente, lo suficiente como para que algunos científicos hayan decidido replantearse el concepto de árbol de la vida. Con la transferencia horizontal de genes, las relaciones simples de descendencia directa que exige el modelo tradicional de árbol se complican mucho. Al fin y al cabo, si un organismo tiene una combinación de genes de varios grupos, ¿en qué rama lo ponemos? Según estos científicos, tiene más sentido organizar la vida, o al menos a las células sin núcleo, en una red en la que los genes fluyen vertical y horizontalmente, con relaciones evolutivas mucho más difusas. En la práctica, sin embargo, no deberíamos dar el árbol de la vida por cortado.
Es verdad que uno puede encontrar genes con historias evolutivas muy diferentes en la misma bacteria o arquea. Sin embargo, si hacemos estadística con todos los genes de un mismo procariota, encontraremos que podemos trazar un linaje más o menos vertical para el conjunto de los genes, y que por tanto hay un tronco principal, con digamos ramitas o tallitos muy pequeños que van horizontalmente. Pero bueno, en último término, esta discusión de árboles contra redes es un poco como discutir sobre el sexo de los ángeles. Podemos dejar que los bioinformáticos se rompan la cabeza con eso. A nosotros nos basta con saber que la herencia genética en procariotas es más compleja y flexible de lo que pensábamos, gracias a esta serie de mecanismos que les permiten intercambiar genes como si fuesen cromos. Además, esto se aplica solo a los procariotas, ¿verdad? En eucariotas, con sus genomas protegidos por el núcleo y con la complejidad de nuestros planes corporales, no debe ser tan fácil intercambiar genes de esta forma. Seguro que el árbol de la vida en células con núcleo está completamente a salvo, ¿no? Bueno, más o menos. Hablaremos de ello más adelante. Hasta la próxima, pues, y espero que hayáis disfrutado el episodio.